Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Las elecciones en Venezuela han dado la vuelta al mundo posicionando a la gente en un bando o en otro dependiendo de su tendencia política. Es decir, parte de la gente de izquierda apoya a Maduro y cree que han sido unas elecciones democráticas, y la gente de la derecha en su totalidad tienen claro que ha sido un fraude. Los primeros apoyan la continuidad de Maduro y los segundos quieren que caiga cuanto antes. Sin embargo, las dos partes están equivocadas. Los primeros porque es evidente que el PSUV no ganó las elecciones, como explico en la primera parte de este especial. Y los segundos porque no se tumba tan fácilmente un régimen que tiene extendidos sus tentáculos en los tres poderes que deberían ser independientes para poder considerar a un Estado como democrático. Estos son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque he de recordar que las dictaduras las ejecutan líderes de derechas, pero también de izquierdas. Y que un gobernante sea o se considere de izquierdas no lo convierte en democrático. Quienes defienden la legitimidad de Maduro con uñas y dientes olvidan que se comportan igual que los que defienden hoy en día las dictaduras de Franco o de Pinochet. Es de una intransigencia absoluta. ¿O acaso la Nicaragua de Ortega también es una democracia? Para poder hablar, creo que hay que basarse en los informes internacionales independientes y en la huida masiva de la población, como también explico en la primera parte de este especial, para poder pronunciarse al respecto. Que Milei sea un neofascista ultraliberal no hace a Maduro un demócrata. Que Maduro sea un autócrata cada vez más radical que está volcando su país a un punto de no retorno, tampoco hace de Milei un faro al que seguir. Quiero decir, criticar a cualquiera de estos deslenguados no te posiciona a favor del otro. Entiendo que hay que discernir, pero también entiendo que es un asunto complicado en estos tiempos de absoluta polarización. En Venezuela, cualquier desenlace que gire hacia una democracia plena pasa por procesos de negociación. Procesos por donde no han pasado los miembros opositores del MUD, Mesa de Unidad Democrática, liderados por la intransigente María Corina Machado, con su candidato títere a la presidencia del país, Edmundo González. Me refiero a una transición moderna, que pase por acuerdos, negociaciones y entendimientos entre ambas partes, como sucedió en Chile con Pinochet y Aylwin, en Sudáfrica con Mandela o en España con Franco y Suárez. Este proceso falló en Venezuela porque la oposición no negoció con el régimen. Estas transiciones son progresivas y consensuadas. Hay que entender que no se acaba con un gobierno tan absolutista como el de Venezuela con unas elecciones. No es tan sencillo. Quien diga eso o no entiende de política o tiene muy poca memoria. El fallo de la oposición en Venezuela, que, ojo, estaba formada también por grupos de izquierdas, no solo de derechas, como socialdemócratas y socialistas. Como digo, el fallo radicó en que la oposición no negoció la salida digna del gobierno de Maduro en caso de perder las elecciones. En serio, nombradme un país que consideréis democrático, que esté 25 años en el gobierno y que el pueblo siga apoyando. Solo hay que ver cómo están los países donde eso ocurre. Joder, si es que hasta los que lo hacen bien cansan a la ciudadanía. Imagínate un país como Venezuela con la brutal corrupción que sufre hace tiempo. De ahí la necesidad de alternancia, otra parte fundamental de un sistema al que se le pueda llamar democrático. María Corina Machado no ha entendido esto y, lejos de procurar una transición negociada con Nicolás Maduro, ha ido a por todas, amenazándolo, retándolo y enfrentándose a él de manera directa. Un grave error político que demuestra el afán de poder de esta mujer, que es incapaz de comprender la necesidad real de cambio en el país, poniendo su vanidad y su coño torero por delante. Y cuando la gente me dice, ok, yo voto por el que tú me digas, y yo lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza. Como explicaba, el gobierno de Venezuela sí que aprobaría la auditoría de las actas electorales siempre y cuando se complete un proceso de negociación que necesariamente incluirá un gobierno de transición consensuado y cohabitado, donde ambas partes formen parte del gobierno. Un gobierno que represente por igual a Nicolás Maduro y a María Corina Machado, al chavismo y a la oposición. Y habrá que hacer concesiones, como en toda transición. Por tanto, la auditoría de las actas no va a ocurrir en los términos adecuados si no hay unas negociaciones consensuadas, que fue lo que no supo negociar Corina Machado con el gobierno de Maduro. Y uno de los puntos de esa negociación es que Machado no pueda figurar en un gobierno de transición porque es uno de los puntos innegociables de Maduro, que es el que tiene los poderes para negociar, mientras que la oposición no tiene poderes para impedirlo. He ahí el asunto. Que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milei, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia. Salir a la calle, aplicar sanciones, convocar elecciones, apelar al ejército. Nada de esto hará que el gobierno salga del poder. Solo queda la negociación con el gobierno, sabiendo que hay que hacer concesiones de magnitudes inmensas para lograr pactar un gobierno de transición. Es la única salida que veo a la situación en Venezuela, la única relativamente pacífica,
No hay otro desenlace factible que no sea este. En la transición chilena se optó por poner a un actor político cercano a Pinochet como Patricio Aylwin, y poco a poco se fueron transformando los poderes del Estado a la democracia. Pasó lo mismo en la transición española. A nadie se le ocurrió proponer a Felipe González o a Santiago Carrillo para gobernar la transición. El rey eligió a Adolfo Suárez, que viene de las entrañas del franquismo. Luego, poco a poco se fue transformando el paisaje, al que le queda mucho para que sea un paisaje para enmarcar, pero por lo menos ya se ha empezado a dibujar. María Corina Machado tuvo que apartarse del poder en su momento. No debió tratar de convertirse en alguien tan necesaria que la gente no sabría qué hacer después de ella. Tiene que facilitar el cambio en Venezuela, no complicarlo más. En estos casos, se supone que la oposición es la responsable, pero no se actuó de manera responsable. Esta mujer quería el poder a toda costa, y eso ha truncado la aspiración de cambio en el país. Quizás fue la última oportunidad para poder salir del pozo, cada vez más profundo, en el que se sumerge Venezuela. Quizás, en un futuro cercano, aparezca una oposición lo suficientemente responsable que lea positivamente la historia de otros países y sepa actuar de forma correcta para que Venezuela transite hacia el lugar que le corresponde. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.